¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Eguíbar, por la invitación. Muchas gracias a todos los miembros de la academia también. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre otros plastificantes, que no es el bisfenol A, pero que también han ganado mucha importancia porque también estamos expuestos a ellos de diferentes formas y de manera crónica, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco del caso del cáncer de mama en particular. Y bueno, ahorita esta charla y la del doctor Morales se van a completar un poco. Entonces, bueno, rápidamente, pues sabemos que ya hay una correlación muy importante entre la salud y la exposición a diferentes contaminantes, ¿no? Tanto que ya se sabe, publicado por la OMS, que más del 24% de las muertes se asocian a exposición a diferentes tipos de contaminación. Y sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas están muy asociadas a la exposición de estas. Como les decía, yo voy a enfocarme un poco al cáncer de mama y bueno, ya sabemos que tiene una importancia a nivel mundial, en mujeres principalmente, pero la incidencia empieza a aumentar en hombres y esto es una cosa curiosa que también pues ya todos nos exponemos a contaminantes, ¿no? Factores de riesgo, ya todos ustedes los conocen y ahora nos preguntamos si la contaminación también puede ser un factor que contribuya al desarrollo de tumores mamarios. ¿Qué se sabe de contaminación y cáncer de mama? En realidad, yo trabajo en ciencias de la atmósfera y cambio climático y nos enfocamos mucho en la contaminación del aire. Sabemos que el material particulado ya está clasificado como cancerígeno tipo 1, y básicamente porque tiene asociado a estas partículas hidrocarburos aromáticos policíclicos como el benzoapireno, que son claramente compuestos cancerígenos. También se han asociado algunas cuestiones epidemiológicas con los óxidos de nitrógeno, pero esto es a través de un mecanismo de estrés oxidante que causa daño al tejido y por lo tanto puede generar mutaciones, ¿no? Sin embargo, realmente no se sabe qué es lo que está pasando ahí. Uno de los contaminantes que están presentes también asociados a las partículas son unos plastificantes que se llaman eftalatos. Estos caben ahora en la clasificación de contaminantes emergentes no regulados y dada que la exposición es muy crónica, debemos tenerlos en consideración. Los eftalatos los encontramos presentes en muchísimas cosas de nuestra vida diaria, ¿no? Se utiliza como plastificante en tuberías, por ejemplo, en hospitales. La exposición de los pacientes en terapia intensiva es altísima, en productos de cosmética, productos de limpieza, en juguetes, en muchísimos materiales, en pinturas, etcétera. Y bueno, pues también la exposición ocupacional ha sido muy alta. ¿Pero por qué nos importan? Porque igual que el bisfenol, como decía el doctor Eguíbar, también son compuestos disruptores endocrinos. Se sabe que ya se han asociado efectos reproductivos, sobre todo en varones, a través de la disminución de producción de andrógenos y alteraciones a nivel de tejido reproductivo. También se han encontrado algunas asociaciones con cáncer de hígado y de mama, y en el caso de las respiratorias, sobre todo se ha asociado a alergias, nuevamente, principalmente en varones, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? No se saben, se asumen que son a través de receptores hormonales, algunas vías metabólicas como el PPAR-gamma y esto es pregunta, a través de la regulación de la respuesta inmunológica. Ya se han hecho diferentes estudios sobre el efecto de los eftalatos sobre la respuesta inmune y se sabe que pueden ser tanto activadores como supresores de las respuestas. Esta es una diapositiva de resumen. Y bueno, en particular de los eftalatos, como les decía, se han encontrado algunas asociaciones, sobre todo por la presencia de metabolitos de los eftalatos en la orina de pacientes, alteraciones a nivel de modelos in vivo, en líneas celulares también. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿de qué manera los eftalatos regulan esta comunicación o este desarrollo de tumores? ¿Es a nivel de un efecto directo? ¿Es a nivel de una regulación apagado de la respuesta antitumoral o a través de promover la respuesta protumoral? Entonces nosotros hemos diseñado un estudio translacional con estudios in vitro, in vivo y también algunas asociaciones clínicas.
Con lo primero que empezamos fue con el modelo in vivo y nosotros exponíamos igualmente a los ratones o a las madres de ratones al dietilexftalato durante la etapa perinatal. A las crías, una vez adultas, se les inducían tumores mamarios y se hacía un estudio de diferentes cuestiones. Primero veíamos a nivel de histología si teníamos alteraciones en el peso de los tejidos. Este es el tamaño de los tumores, de los pulmones y del hígado, como blancos metastásicos. Y si bien no se ven alteraciones en el peso de los tejidos, lo que sí vemos es que hay un mayor número de zonas de daño y de crecimiento tumoral en general en los 3 tejidos inducidos por la exposición a DHP. Cuando nos fuimos a hacer el análisis, también observamos que había en los tumores de ratones tratados había mayor celularidad, pero sobre todo el contenido de tipos celulares era distinto. Los ratones o los tumores tratados con DHP tenían una cantidad muy alta de neutrófilos, células cebadas, monocitos, algunas células linfoides y macrófagos. Y estas poblaciones no se veían en los ratones vehículos o los ratones controles. En la metástasis en pulmón, igual vemos un daño en los tejidos, pero también veíamos este mismo infiltrado de neutrófilos, monocitos y células cebadas que no se observan en los ratones control. En el hígado, exactamente lo mismo. Estas 2 poblaciones, más adelante las fuimos a estudiar en un modelo in vitro. Analizamos por citometría de flujo las poblaciones inmunes y en este caso no vimos algunas alteraciones en, por ejemplo, los linfocitos T o B, ¿no? Ni en el tumor ni en el vaso. Sin embargo, cuando hicimos el perfil de citocinas en los sueros de estos ratones, observamos un patrón muy interesante. Las citocinas que estaban aumentadas en los ratones tratados son citocinas que están asociadas a un fenotipo metastásico, incluso en pacientes. Tenemos interleucina 6, VEGF, interleucina 1. Veíamos también incrementada interleucina 10, que es un inmunosupresor que promueve también la respuesta protumoral, y veíamos disminuido IP10, que es una quimiosina que recluta células al tumor y que podría ser o tener función más antitumoral. Esto nos pareció muy interesante a pesar de las pocas diferencias que veíamos en el tamaño de los tumores. También hicimos un estudio proteómico de estos tumores y lo que vimos es que en los ratones tratados con DHP se incrementaban muchas proteínas que estaban asociadas al estrés oxidante. Como les decía, este estrés sostenido causa daño después y mutaciones a largo plazo. Nos fuimos entonces a la parte clínica. Se tomaron muestras de pacientes con tumores mamarios y lo que nosotros observamos es que no el DHP, que es el que está aquí en C, pero otros 2 eftalatos que también son a los cuales estamos crónicamente expuestos, como el DBP y el butilbenzileftalato, están súper altos, presentes en altas concentraciones, sobre todo en pacientes con tumores tipo HER2 y triple negativo. Nos regresamos a la parte in vitro y entonces empezamos a hacer estudios con líneas celulares de cáncer de mama. Lo que vimos es que no se alteraba la proliferación, pero en el análisis proteómico veíamos que sí se aumentaba la respuesta inmune o proteínas de la respuesta inmune y proteínas relacionadas con la muerte celular. Finalmente les decía que, dados estos resultados de los tipos celulares en los tumores, nos dedicamos a analizar los macrófagos como una célula que también tiene un papel dual en general en el cáncer. Pueden tener un fenotipo protumoral o antitumoral. Y lo que nosotros hicimos fue tomar monocitos de voluntarios sanos y los pusimos en cultivo en presencia de 2 eftalatos, el DHP y el DBP. Y lo que nosotros vimos es que la presencia del eftalato durante la maduración de estas células hace que pierdan su capacidad de fagocitosis, de procesamiento antigénico, por tanto de
presentación antigénica, no son capaces de activar células T, pero también observamos que estas células no alcanzan el fenotipo maduro extendido que normalmente tienen los macrófagos después de 7 días en cultivo. Esto quiere decir, también hicimos algunos ensayos de marcadores de maduración y lo que vemos es que estas células expuestas a eftalatos no maduran. Y bueno, en resumen, tenemos tanto estudios in vitro, in vivo y en clínica que demuestran que efectivamente los eftalatos están de alguna manera regulando las funciones de la respuesta inmune durante el desarrollo de tumores mamarios, a pesar de que no vemos grandes cambios en el tamaño de los tumores. Y pues es todo. Agradezco también a todos los colaboradores en Ciencias de la Atmósfera, en el INER, en Biomédicas, evidentemente, en la Facultad de Medicina con el doctor Pérez Torres y la doctora Luz María Monroy del Hospital 20 de Noviembre. Muchas gracias.